Hoy es martes 21 de abril y es un gusto saludarles nuevamente y agradeciéndoles porque nos permite llegar hasta su hogar con otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Voy a desarrollarlo ahora con mi hermana Esmeralda Rentería. ¿Cómo está, hermanita? Bien, gracias pastor por la invitación y estamos aquí muy contentos de compartir la palabra del Señor y sobre todo la enseñanza que Él tiene para su pueblo. Amén. Y mi hermano José Flores también, ¿cómo está usted? Sí, pastor. Bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias muy contento de compartir la palabra de Dios con todos los hermanos, amigos a través de la distancia, en el radio, en la televisión, donde quiera que nos escuchen. Es un gusto, es un placer. Amén. Vamos a buscar la presencia del Señor para que este estudio, el Espíritu Santo nos guíe. Hermana Esmeralda, ¿quiere orar? Sí, oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Amén. Señor, por este nuevo amanecer, por este día, por esta oportunidad, Señor, en el cual podemos aún remediar y solucionar, Señor, con su ayuda, muchos de nuestros defectos de carácter. Y asimismo seguir cada día creciendo en gracia y sabiduría para con usted y también nuestros hijos, nuestra familia. Amén. Bendiga también a las personas que nos están viendo, oyendo. Deles esa fe y esperanza de que usted siempre está con ellos y que también, Señor, sus bendiciones serán derramadas para ellos y sus familias. Así es. Gracias, Padre, por todo. En el bendito nombre de su amado Hijo se lo imploramos todo. Amén. 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 Este día vamos a mirar los resultados de una mala educación, porque lo que ayer empezamos a mirar con Nadab y Abiú, eso pues de alguna manera es la cosecha de lo que se sembró en la familia. Hermano José Flores, al ver Moisés inmediatamente la causa del problema por el cual Nadab y Abiú habían sido muertos, ¿qué le dijo a Aarón? Sí, la respuesta la vamos a leer en Levíticos 10, el versículo número 3. Dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Mire, si bien es cierto, ya hemos dicho que el Señor Jesús, Dios, Jehová, siempre ha sido fuego consumidor. Ya lo habíamos visto cuando les dio las tablas de piedra, cuando el pueblo dijo: ve y tú y habla con él, y tú nos dices, le dijeron a Moisés. Y ¿cómo es posible que esa gente, Nadab y Abiú, eran hombres, aunque pues eran hijos de Aarón, pero se recuerda a usted que para empezar a ministrar en el santuario debían de ser de 30 años para arriba. Entonces no estamos hablando de niños. Que ellos sabían exactamente lo que específicamente Dios había dicho, que se debían de purificar. Dice el comentario que una semana antes habían visto cómo su padre había hecho todo, se habían preparado en una semana e incluso le habían llevado la sangre. Ellos mismos habían sido rociados con la sangre de ese holocausto, de ese sacrificio. Y me deja pensar esto, que podemos separar a alguien para el ministerio, pero eso no implica que podamos cambiar su corazón. Y eso es el problema, que no porque alguien le ponga la mano a alguien y lo designe como pastor, como primer anciano o como anciano, eso no tiene nada que ver con su relación con Dios. Y el comentario dice que ellos seguían siendo profanos. Muy bien, bueno, después de haber escuchado ese comentario, hermana Esmeralda, ¿qué le parece si lee la nota del Espíritu de Profecía que está ahí y la comenta? Sí, dice que después de Moisés y de Aarón, Nadab y Abiú ocupaban la posición más elevada en Israel. Habían sido especialmente honrados por el Señor y juntamente con los 70 ancianos se les había permitido contemplar su gloria en el monte. Pero su transgresión no debía disculparse ni considerarse con ligereza. Todo aquello hacía su pecado aún más grave. Y pues bueno, vemos aquí los resultados de esa transgresión. Tristemente, y qué fuerte, ¿verdad?, para un padre ver que sus hijos pues
son castigados por profanar, porque fue una profanación lo que ellos hicieron. Pero vemos Moisés lo que le dijo a Aarón y cómo Aarón lo aceptó. Tenía que aceptarlo porque era la palabra del Señor. Y Aarón reconoció que por haber sido una persona indulgente o vamos a decir tal vez fácil en la disciplina espiritual de sus hijos, estas fueron las consecuencias, las terribles y fatales consecuencias. Bueno, aquí nosotros miramos que Nadab y Abiú no les importó la santidad, no les importó la gloria del Señor. Dios claramente lo está haciendo ver, que Él se santifica en los que a Él se acercan y en presencia de todo el pueblo, Él se glorifica por lo que éstos hagan. Y es lo que mencionaba ayer, cuando yo canto un himno en la iglesia y no hay gloria para Dios, sino que hay reconocimientos para mí. Cuando yo predico un sermón y no hay gloria para Dios, sino que lo que hay es reconocimiento para mí. Cuando cualquier cosa que yo haga, siempre estoy buscando que se me reconozca a mí. Entonces, hermanos, estamos equivocados en cuanto a la razón de por qué hacemos las cosas. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. El Señor dice, los que se acercan a mí tienen que saber que es para que yo me santifique en ellos, que es para que yo me glorifique en ellos. Y a Nadab y Abiú no les importó nada de eso. Ellos dijeron, nosotros vamos aquí a ministrar como queremos y aquí vemos los resultados. Lamentablemente, ellos no les importó. Y esto de no importarles la gloria, como dice la cita del Espíritu de Profecía que la hermana acaba de mencionar, pues ya se ve que lo traían desde hace ratos en su corazón porque habían estado en el monte. Fueron testigos con su papá cuando la gloria se manifestó allí. Y aquellos otros 70 ancianos que también los acompañaron, fueron testigos todos ellos de la gran gloria que se manifestó aquel día allí en ese monte. Pero pues aquí se ve que no les interesa. Y mucho más ahora que van a ministrar tampoco les interesa. Sí, quisiera agregar algo acerca del fuego extraño, porque la sierva del Señor también nos llama a nosotros que si eso ha cambiado, o el fuego extraño ahora en nuestros tiempos. Y es a veces como se está mencionando las alabanzas. Yo he ido a personas de otras denominaciones y las he visto. Me ha tocado que el tipo de alabanzas, por decir, es como a ella les gusta. No es, porque aquí el fuego que Nadab y Abiú ofrecieron fue el fuego que ellos escogieron, no el fuego que el Señor les dijo, ¿verdad? Que era sagrado. Entonces, en las alabanzas para nuestro Dios es lo que a ella les gusta. Por eso a veces esas alabanzas son muy emocionales, apegan a los sentidos, al sensualismo. Hay personas que bailan y dependiendo el ritmo que a ella les gusta. Entonces ahí no hay santidad, sino más bien es profanación. Las oraciones que se hacen, los cultos, todo abarca a la manera en que la consagración, la manera en que se hace el culto en la iglesia. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, la manera como hablamos, cómo nos conducimos. Y gracias a Dios por esta lección, porque nos está corrigiendo. La palabra de Dios dice que es para redagullirnos, para instruirnos, para enseñarnos. Entonces, si estamos fallando en algún punto, pues pidamos perdón al Señor y que el Señor nos ayude para que ahora que pase todo esto, vayamos con más consagración a adorar a nuestro Dios. Bueno, pero Aarón cayó, dice aquí, y Aarón cayó. ¿Será, hermano Flores, entonces, de que en cierta manera él estaba admitiendo que como padre no hizo bien su trabajo para con estos muchachos? Definitivamente, pastor, él se dio cuenta. Recordemos que todo lo que hagamos los padres y los hijos lo miran, eso es lo que van a hacer, no lo que tú les digas que hagan. El ejemplo tuyo es lo que van a hacer. Alguien dijo en alguna ocasión, alguien venía a cobrarle algo a una persona en la puerta, dice, y le dice a su hijo, dile que no estoy. El niño se le enseñó al niño a mentir. Aarón, un personaje que debería ser, pues, el líder del pueblo para llevar al pueblo espiritualmente a las alturas. Ya los había trastornado días antes cuando les hizo el becerro de oro.
Todas esas debilidades los hijos lo ven en los padres. Y lo que llegó ahora en lo que desembocó esto fue que aquel mismo becerro que hizo Aarón, ahora también por la influencia en sus hijos, desencadenó en la muerte de ellos. Interesante. Yo pienso que pudieron haber razonado de esta manera. Hagamos lo que querramos, ofrezcamos aquí nosotros como querramos este fuego, y al fin y al cabo mi papá no creo que se enoje por esto, pues ya lo vimos que bien misericordiosamente se portó con todos los transgresores, hasta más bien los indujo a eso, y cuando Moisés viene enojado, más bien viene y él a pacificar las cosas. Aquí mi papá en cierta manera es bastante pues indolente, no va a indultar, y entonces el hecho de ver en un padre así tan liviano, tan que pues ¿verdad? La va llevando, como dicen, hizo que estos hijos pues de alguna manera minimizaran también las cosas sagradas. Hermana Esmeralda, ¿qué principios debería haber conocido Aarón en la educación de sus hijos, según los proverbios? Vamos a buscar Proverbios 22:6, y aquí la palabra de Dios, este principio lo conocemos ya de memoria. Dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 29:21. Dice: el que con cuidado cría a su siervo desde su niñez, a la postre vendrá a ser su hijo. Mire que esta Biblia dice diferente, dice: el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. En otras palabras, heredan en cierta manera a los hijos claro lo que pues los padres o los amos hagan, ¿verdad?, sobre ellos. Y en este caso, sí. Pues, ¿será que Aarón se habrá equivocado en esto? Sí se equivocó, y es por su indulgente carácter. Vemos que eso conllevó pues a la tragedia, ¿verdad? Entonces, esto es un llamado para nosotros. Es un llamado para nosotros, para madres que han tenido o tienen sus hijos pequeños, y aún los grandes todavía, aún los grandes. Nosotros, hasta que el Señor nos quite el aliento de vida, tenemos esta responsabilidad. Y gracias a Dios, porque, bueno, en lo personal, aunque nuestros hijos no están en la iglesia, pero yo vengo de tradiciones católicas, y mi esposo sí ha sido siempre muy celoso sobre esto, cómo debe de nuestros hijos criarlos, ¿verdad? Y yo a veces pensaba que era exagerado, pero cuando yo vi la palabra del Señor, yo vi que Él tenía razón. Entonces yo me uní a esa disciplina, porque, y más tuvimos un tiempo se batalla mucho, porque aquí habla de la juventud de Nadab y Abiú, es cuando empieza la rebeldía. Entonces, para ellos, para los muchachos, tal vez se les hace extremadamente difícil o algo, como les digo, pero nosotros no debemos de bajar la guardia, sino al contrario, seguir, porque se cumple. Hay promesa también en el Proverbios que leímos 24:6. Instruye al niño en su camino, que después de viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque gracias a esa disciplina que le hemos dado, los hijos, hay esperanza de que ellos, lo que vieron esos padres, ahora digan, ¿verdad? Y eso es lo que nos llena a nosotros de esperanza. Dice: mamá, yo quiero seguir en los caminos. Muy bien. Yo voy a criar a mis hijos como ustedes me criaron. Exactamente. Qué hermoso. Pero hermano Flores, la hermana tocó un puntito allí, dijo la juventud. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Si lee por favor la nota que sigue en cuanto a esa juventud de estos muchachos. Dice: en su juventud, Nadab y Abiú no habían sido educados para desarrollar hábitos de dominio propio. ¿Quién estaba educando a esos jóvenes? Pues Aarón y su esposa. El pastor de la iglesia. Y muchas veces, hermanos, somos líderes en la iglesia y nuestra casa está caída. Por eso el apóstol Pablo no se equivocó cuando dijo: para liderear la iglesia tienes que liderear bien tu casa. Entonces dice aquí: la disposición indulgente del padre, su falta de firmeza en lo recto, le habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones, los hábitos de complacencia propia,
practicados durante mucho tiempo. Ay, hermano. Todas las Que de alguna vez, de en cuando, tu hijo haga cosas y que no te des cuenta, pero lo vas a castigar, lo vas a corregir. Pero que su estilo de vida sea ese y tú no digas nada. Ahora, no solamente estamos hablando de jóvenes, aquí ya eran adultos. Y no solamente adultos, sino ministraban en el templo. Yo quiero decir aquí, quien mató a estos dos personajes fue su propio padre. Porque en el momento que yo como dirigente de una iglesia vea lo que estoy sucediendo, yo recojo a mis hijos de ahí y les digo, ¿saben qué? Ustedes quítense de aquí, quítense del fuego consumidor, sálganse. Entonces aquí miramos que indirectamente el padre fue el culpable de la destrucción de estos hijos. Dice, le habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos, les había permitido seguir sus propias inclinaciones, los hábitos de complacencia propia, practicados durante mucho tiempo, los dominaban, de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. Hermanos, los cargos no cambian a nadie. No se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre, y por eso no comprendían la necesidad de ser estrictos en su obediencia a los requisitos de Dios. Interesante, retomando las palabras de la hermana Esmeralda. Yo creo, hermana Esmeralda, que lo que usted estuvo diciendo es muy importante que lo haya mencionado, porque a veces hay en el matrimonio, en la familia, ese conflicto entre la esposa y el esposo para educar a los hijos. Hay uno que pues quiere hacer las cosas rectamente como Dios manda, pero el otro a veces quiere pasársela solo de dócil, y ya el hijo ya sabe quién allí es su amigo y quién es su enemigo, y a la larga vemos las consecuencias en los actos. Yo creo que eso que usted mencionó estuvo muy importante, porque la madre, mire, yo escucho tantos testimonios y veo muchas veces allí, hay veces que es el padre el recto, y él quiere que su casa marche bien, como decía el hermano Flores, pero es ella la que siempre le saca la vuelta al esposo, es ella la que siempre le está comprando los pintalabios a la muchacha, es ella la que siempre le está comprando el maquillaje, es ella ella misma se pinta las uñas de los pies y va a la iglesia con los zapatos allí cerrados, pero las uñas las anda pintadas. Ella misma le está comprando a la hija. Y el pobre hombre tratando de que su hogar vaya bien. Y ella. Eso me gustó que lo haya tocado, porque a la larga se viene a cosechar. A veces es al revés. Es la mujer la que quiere ser recta. Y el hombre, qué flojo. El hombre, como él de verdad no se esmera. Yo puedo ver a veces hermanas que dicen, no, este celular va a estar aquí a las 9 de la noche ya aquí apagado y aquí en mi cuarto. Y el papá dice, no hombre, déjaselo, que disfrute. Y allá está el muchacho con el aval del papá en el cuarto hasta las 11 de la noche haciendo cosas con su teléfono. Y lamentablemente después viene la cosecha. Entonces yo creo que ustedes dos han tocado dos puntos importantes aquí. Hermanos, lamentamos después las desgracias, lamentamos después que estén fuera del templo, de la iglesia, que se salgan de los caminos de Dios, lamentamos muchas cosas, pero como lamentablemente, hermanos, en la manera de educarlos nos hemos equivocado, no hemos hecho un equipo, esposo y esposa. Yo quisiera hacer un llamado ahora a ti, mi hermana, a ti, mi hermano, que mira, busques con tu esposa, con tu esposo, hacer un equipo de educación para tus hijos basado en los principios de Jehová. Y estos, aunque algunas veces sean estrictos, va a ser para bien de tu familia. No los aflojes, no los hagas dóciles, porque aquí estamos viendo a un padre que mira, se queda callado ante la muerte de sus hijos, porque debido a su indolencia, como dice aquí, estos muchachos se les consintió todo. Qué lamentable. Pastor, ¿sabe? Me llega ahorita a la mente cuando el Señor en los cielos nos pregunte, ¿dónde están los hijos que te di? Si van a estar ahí, qué hermoso, ¿no? Pero si no van a estar ahí, quizás nos vamos a quedar callados también como Aarón. Dios está hablándonos ahora.
¿Iba a decir algo usted? Sí, que esa palabra, como se dice, indolencia, o como se menciona aquí, indulgente, dice que es el que perdona y disimula los errores ajenos con facilidad. Tremendo. Entonces vemos que fue el carácter de Aarón el que condujo a esta, porque yo estaba leyendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, donde él cómo se justificó con una excusa irrisoria de niños. Yo nomás eché ahí el oro y apareció el becerro. O sea, si esa fue su manera de excusarse, una excusa infantil, ¿cómo habrá sido su vida o su educación, verdad? Entonces vemos el carácter dócil de Aarón. Y debemos de hacerlo en cierta manera, pero para las cosas de Dios debemos, porque se nos llama que seamos humildes, mansos, etcétera, pero en las cosas de Dios sí debemos de ser fuertes y tenaces. Voy a cerrar la nota con esto que dice: no puede darse demasiada importancia a la primera educación de los niños. Las lecciones aprendidas, los hábitos adquiridos durante los años de la infancia y de la niñez influyen en la formación del carácter y la dirección de la vida, mucho más que todas las instrucciones y que toda la educación de los años subsiguientes. Así que aquí nosotros podemos ver, hermanos, que es todo un proceso con el cual debemos nosotros estar interesados en la educación de nuestros hijos. Esto que leí estaba en el Ministerio de Educación, de Curación, página 293. Pero ya para ir terminando, vámonos a la última pregunta. Hermana Esmeralda, ¿qué instrucción y advertencia dio Moisés a Aarón y a sus hijos sobrevivientes? En Levítico 10, 6 y 7, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Tamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestras vestiduras, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero dejad que vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamente el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de la congregación, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. ¿Qué les parece, hermano Flores, qué le parece a usted esta extraña orden que da el Señor a una familia que está de luto, que está triste porque se ha muerto alguien de la familia? El Señor Jesús ya lo dijo en otras palabras, también muy frías, muy solemnes. El que no dejare padre o madre, esposa, hijo, por mí, dice, no es digno de mí. En lo que se habían convertido los hijos de Elí, eran la consecuencia del pecado y simbolizaban pecado. No podemos amar el pecado. Y ellos ya no tenían vida. Si Aarón hubiera hecho duelo, sus hermanos hubieran aparentado, acordémonos que ellos eran líderes, entonces todo lo que ellos hicieran el pueblo lo iba a hacer. Imaginémonos ahora que ellos hacen un gran duelo. Todo el pueblo iba a estar con ellos, porque eran los líderes. El Señor hizo algo malo. Injusto. Al revés de lo que había sucedido. Exacto. Dice que desde el principio Aarón supo que el culpable era él, y dice, se quedó callado. Es interesante que después había que comer, después de ese sacrificio, dice que solemnemente y sin inmutarse, Aarón llevó a cabo toda la solemnidad del sacrificio hasta que se terminó. Dice que después le pregunta a Moisés, dice, ¿y la carne por qué no te la comiste? Porque es cosa muy santa, muy sagrada. Simbolizaba que aquel cordero, aquel sacrificio, llevaba el pecado del pueblo. Y ellos, como sacerdotes, como quien lleva el sacrificio encima de ellos, o quien lleva el pecado, dice, deberían de comer la carne, lo que hizo Cristo Jesús en el Calvario. Sin embargo, dice que ellos no comieron la carne y la quemaron. Se enojó Moisés y les dice, ¿por qué no se la comieron? Dice, con el sentimiento que me embarga, yo mismo como pecador no puedo llevar la carga de este pueblo. Dice que entonces Moisés dijo, está bien, y le entendió. Pero volvamos al punto. Tenía que llamarle al pecado por su nombre. Exacto. En una ocasión, un pastor del Israel moderno me preguntó y me dijo,
Hermano, ¿qué pasaría si tu hija, en ese tiempo una niña de 12, 13 años, decía, resulta que es lesbiana? Y empezaba por ahí el tiempo donde empezaban a aceptar a esta clase de personas dentro de la iglesia o buscarle un lugar cómodo. Dice, si fuera tu hija, ¿pensarías lo mismo que estás diciendo ahora? Dice, acuérdate pues que es una naturaleza y ¿qué hay que hacer? Y yo le dije, bueno, el apóstol Pablo no se equivocó cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermanos, en el momento que tú disculpes el pecado, no eres digno de mí, dijo el Señor Jesús. Bueno, hermana Esmeralda, para cerrar, ¿qué le parece de la notita final? Dice, Aarón no debía hacer ninguna manifestación de dolor que demostrara simpatía por el pecado. No debía obrar en forma que pudiera inducir a la congregación a murmurar contra Dios. En ese momento, Aarón ahí sí fue fuerte. En su dolor de padre, al ver a sus hijos consumidos por el fuego del Señor, tuvo que aceptar las consecuencias. Y él no podía mostrar ese dolor o manifestarlo porque entonces iba a demostrar al pueblo, iba a dar pie también a que murmuraban a que Dios es un Dios injusto, cuando el Señor es un Dios de amor, de justicia. Y por amor, pues los llamó al servicio, qué privilegio que ellos tenían. Entonces, vemos aquí, pues que Él lo aceptó. Él lo aceptó. Exacto. Bueno, voy a cerrar, hermanos, leyendo otra vez la notita del Ministerio de Curación, página 293, pero haciéndole una observación. Se me hace que aquí hubo un error de imprenta, porque dice, no puede darse demasiada importancia a la primera educación de los niños. Yo creo que suena mejor si leemos, no puede darse poca importancia a la primera educación de los niños. Es decir, no debemos de descuidarnos de educar desde niños de una manera que traiga buenos resultados. Pues luego dice, las lecciones aprendidas, los hábitos adquiridos durante los años de la infancia y de la niñez influyen en la formación del carácter y la dirección de la vida, mucho más que todas las instrucciones y que toda la educación de los años subsiguientes. Así que, hermanos, démosle importancia, bastante importancia, a la educación de nuestros hijos, desde niños, de acuerdo a los principios, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado en su palabra, para que no tengamos que lamentarnos después. Vamos a terminar, vamos a orar a pedirle a Dios sabiduría como padres, porque también seamos sinceros, poco haríamos estar hablando de Aarón, que se equivocó, que esto y lo otro, sin ver las equivocaciones de nosotros. Que el Señor nos ayude y pidámosle al Señor que podamos ver nosotros nuestros errores y que podamos también enmendarlos. Vamos a rodearnos a pedírselo al Señor en oración. Te damos gracias, Señor, por la exhortación y amonestación que nos das en esta lección a nosotros como padres. En la equivocación de Aarón y en el fracaso y en la tragedia que pudo ver en sus hijos, nosotros, Señor, pues allí aprendemos una gran lección, porque estamos también de cara a ir al cielo, también enfrentándonos algunas veces con situaciones con nuestros hijos muy difíciles. Señor, las veces que nos hemos equivocado, siendo indolentes, siendo indulgentes, por favor, perdónanos. Las veces que nos hayamos, Señor, pues portado de una manera equivocada como padres o como madres. Pero te rogamos, Padre, que en lo que falta del camino podamos hacer las cosas diferentes. Ayúdanos, Señor, a reconocerte a ti como lo más sagrado, lo más santo, lo más alto, digno y sublime que puede haber. Y así, Señor, inculcárselo a los hijos para que de esa manera, cuando nos acompañan en el templo o cuando viven la vida, Señor, anden con temor, anden con reverencia, anden, Señor, conscientes delante de quién están, delante de quién caminan. Por favor, Padre, te rogamos que no cometamos los errores de Aarón, que de alguna manera esto que hemos visto ahora nos sirva de lección. Ayúdanos, por favor, danos sabiduría para que podamos ser padres equilibrados, que demos amor, pero que también demos la corrección como debe ser y en el temor de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.